Crevillent desde sus comienzos. Un pueblo sin historia es algo así como un sujeto indocumentado, una persona sin antecedentes. Crevillent es una población con mucha historia que se remonta a tiempos remotos, desde el Paleolítico pasando por varias culturas, íberos, fenicios, romanos, árabes, llegando hasta la actualidad. Del Paleolítico tenemos vestigios en nuestra sierra de quienes fueron los primeros habitantes o pobladores de nuestra localidad, de los cuales se han descubierto suficientes hallazgos que así lo demuestran. Nuestros antepasados utilizaban principalmente utensilios de piedra como el sílex. En nuestra sierra, concretamente en la raya del Bubo y alrededores, se han encontrado numerosos objetos de esta época que demuestran que nuestros primeros moradores ya habitaban esta zona. Al final de la última glaciación, hacia el año 10.000 a.C., permitió la evolución hacia otro estilo de vida más sedentario. Se inició entonces el período neolítico. Durante esta época, los antepasados que vivían en nuestra sierra se instalaron y empezaron a habitar en lo que hoy conocemos como la Peña Negra. Nuestros moradores se dedicaban al pastoreo y empezaron con la agricultura, y los hallazgos demuestran que en esta época ya daban muestras de una tecnología superior. Instrumentos de piedra pulimentada, cerámica, molinos de mano y una organización social compleja, enterramientos colectivos como la necrópolis del Pico de les Moreres, adornos que simbolizaban el rango, así como monumentos megalíticos demostrativos de cierta capacidad de cooperación. Este núcleo de habitantes fue creciendo y creando un gran poblado, el que hoy conocemos como la antigua ciudad de Erna, una población de una gran importancia en su época, como así lo demuestran las excavaciones que se vienen desarrollando en los últimos años y sacando a la luz cómo vivían sus habitantes, quienes en el siglo VII a.C. se caracterizaban por una gran producción metalúrgica, con la fabricación de espadas, hachas y otros utensilios de metal. En este siglo, con la llegada de los fenicios a nuestras costas, sería quienes se asentarían muy cerca de la ciudad de Erna, en la desembocadura del río Segura, ciudad portuaria fenicia, La Fonteta, en guardamar del Segura. Fue el inicio de una nueva actividad comercial, un trueque con los nuevos visitantes, el comercio con los fenicios. Estos comerciaban con los objetos que traían de otros confines a cambio de comida, ya que nuestros antepasados se dedicaban al pastoreo y a la agricultura, y sobre todo objetos de metal realizados en el centro metalúrgico protohistórico que llegaron a desarrollar en la ciudad de Erna. Estudios arqueológicos apuntan que la ciudad de Erna fue abandonada a mediados del siglo VI a.C. Quizás fue violentamente destruida, como podrán acreditar los registros arqueológicos en cuyos últimos niveles aparecen restos de ceniza causadas por incendios que han aparecido en las excavaciones arqueológicas. En caso de ser así, a día de hoy, sigue siendo una incógnita quién o quiénes fueron los atacantes. Pero el abandono de Peña Negra no fue demasiado prolongado. En su entorno se encuentra el yacimiento arqueológico El Castellar Colorat, un importante yacimiento ibérico debido a las fortificaciones que conserva. Este asentamiento, por la posición estratégica del Castellar al cerro donde se encuentra, pudo estar también ocupado por el poblado de Erna con anterioridad a la instalación del poblado fortaleza ibérico. Asimismo, la presencia íbera la encontramos muy cerca de Els Pontets, en el poblado de El Forat, que está a menos de 1 kilómetro de Peña Negra. Peña Negra Erna en realidad no desapareció, ya que otros heredaron su legado y sus procesos culturales y económicos. Este yacimiento muestra cómo influenciaron en las culturas. Hacia el 2500 a.C. llegaron pueblos del Mediterráneo oriental que conocían la metalúrgica y fue así como se dio paso a la edad de los metales, como el cobre. Esto siguió hacia el 1550 a.C., el comienzo de la Edad de Bronce, junto a otros elementos culturales como la cerámica del vaso campaniforme. El paso de la Edad de Hierro tuvo lugar hacia el año 1000 a.C., vinculada a la llegada de pobladores centroeuropeos. La ciudad de Erna, al igual que el resto de poblaciones de esta época en la península ibérica, se nos presenta desde la prehistoria como una encrucijada de influencias culturales y de aportaciones humanas diversas en su situación geográfica entre el Atlántico y el Mediterráneo, entre Europa y África. Paco Miralles.